Yo también quiero, en primer lugar, agradecer a la ministra, en fin, la larga exposición que ha hecho y el detalle con que he intentado desarrollarlo, lo que sin duda es un tema de, no hace falta que lo diga, de enorme complejidad, que habrá que entrar a discutir en detalle cuando conozcamos los detalles, cosa que evidentemente ahora pues no es demasiado posible, ¿no? E incluso le quiero agradecer que nos haya pasado este breve resumen ejecutivo, este PowerPoint impreso, que es bastante más de lo que conseguimos en otras áreas del Gobierno, de las que tenemos que enterarnos de sus intenciones por los periódicos. Así que en ese sentido, pues en fin, que quería dejar constancia de que es un funcionamiento, creo que mucho más respetuoso con la institución parlamentaria. Dicho esto, a mí sí que hay un par de cosas que le quería comentar que me preocupan del plan que ha presentado, ya que al fin y al cabo es lo que nos toca hacer a la oposición, ¿no? Una de las cosas que dice el plan en su exposición, como no puede ser de otra manera, también es que va a ser coherente con la política económica del Gobierno. Claro, evidentemente no puede ser otra cosa distinta, pero ¿por qué digo que me preocupa? Bueno, pues porque consideramos que esta política precisamente está caracterizándose por ser bastante errática, bastante improvisada y bastante carente de horizontes a medio y a largo plazo, ¿no? Incluso a corto. Hay muchas incógnitas de fondo que tienen que ver con la situación económica financiera del Estado, del país en general, de la propia Unión Europea y de, por ejemplo, qué puede ocurrir o de qué manera le puede afectar a un plan parecido a este. No se lo digo como pregunta, lo digo como comentario. Evidentemente usted tampoco puede contestar a cosas que sin duda son del Gobierno en su conjunto, ¿no?, y de la Presidencia. Pero ¿qué ocurriría si al final, como parece lo más probable, tenemos que solicitar un rescate, que estará condicionado a condiciones respecto a la inversión pública, ¿no? ¿De qué manera podría, por lo tanto, desbaratar o variar las intenciones sobre inversión, la planificación que hacen ustedes de tres escenarios macroeconómicos diferentes? Creo, por lo tanto, y creo que esto es importante subrayarlo, que no es demasiado realista que nos imaginemos un país que lo único problema que tiene es que pasa por un bache económico, pasa por baches políticos y económicos de considerable magnitud, muy serios. Y claro, siendo cierto y desde luego estando completamente de acuerdo en que hay la inversión pública en infraestructuras, en obras públicas, pues es fundamental como un mecanismo clásico para superar la crisis económica, también es verdad que parece que el margen de autonomía que hay al respecto está sometido a demasiadas incertidumbres y que, por lo tanto, no es tanto un problema del Ministerio de Fomento como de la propia acción del Gobierno. Habría que, por lo menos, despejar incertidumbres importantes para que viéramos que nos enfrentamos a un plan realista e interesante al que podemos hacer aportaciones, ¿no? Esto es lo que se refiere al marco general, ¿no? Por otra parte, también pues creo que es un plan muy generalista, como también, por otra parte, es bastante difícil de evitar, y que, claro, por la propia inercia o dinámica del reparto de responsabilidades del Gobierno, pues, por ejemplo, le dedica a vivienda un desarrollo que tiene una doble característica curiosa. Por una parte, me parece que estaremos de acuerdo en que las competencias del Gobierno en materia de vivienda ya son casi marginales, en lo que se refiere a cosas como alquiler o actuaciones específicas y concretas de vivienda, son competencias autonómicas, incluso municipales, o en fin, hay otras administraciones que no son la suya. Y por otra parte, quizás sí sería interesante, se lo digo como sugerencia, explorar políticas transversales en lo que el Gobierno sí puede hacer cosas importantes, como se han hecho en otros países europeos, ligado, por ejemplo, a la llamada economía verde y ligado a los proyectos de rehabilitación de vivienda, ligarlos a planes de introducción de energías renovables en las viviendas rehabilitadas, con todo lo que eso implica también para la política energética. Evidentemente, no solo de su ministerio, sería una política transversal que afectaría también a energía e industria y a medio ambiente, pero bueno, se lo digo porque a mí me parece que insistir tanto como se suele hacer en que, bueno, vamos a estimular el mercado de alquiler. Por supuesto, el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, ha incluso presentado una nueva ley de alquiler, eso es importante y habrá que ver cómo se tramita y se desarrolla, pero lo que son las políticas activas normales, pues la competencia ya está bastante alejada de lo que es el Ministerio de Fomento. Y bueno, en este sentido, pues me da la impresión de que usted nos ha traído un plan que es bastante conservador, lo cual no está nada mal, es decir, eso tiene una parte sin duda positiva. La verdad es que la herencia es tan extraña y a veces desastrosa en algunos aspectos que decir, bueno, por lo menos vamos a conservar lo que tenemos para que esté en las mejores condiciones de uso, etcétera, pues no es algo absurdo ni carente de sentido ni de ambición, sobre todo dado las disponibilidades financieras del Estado, ¿no? Pero, por otra parte, me parece que es conservador en el sentido de que, bueno, no revisa, no entra en cuestiones políticas que ya sabemos que son campos minados, pero que habría que, sin duda, que enfrentar. Es decir, ¿por qué tenemos esos problemas que usted se ha diagnosticado con mucho detalle de infraestructuras con un uso muy inferior a las expectativas que había y que, por lo tanto, crean un problema muy serio de mantenimiento, de sostenibilidad, etcétera? Bueno, pues porque ha habido unos criterios políticos a la hora de la inversión de clientelismo, de localismo, de, sobre todo, satisfacer a intereses muy a corto plazo y muy locales y muy sometidos a grupos de presión
con peso político, pero desde luego con poco que ver con el interés social e interés general. Y, hombre, si no hablamos un poco de esto, no le digo yo que nos dediquemos a la teoría del asunto, pero por lo menos a que va a haber una corrección en este sentido, de que tenemos alguna garantía de que el Gobierno va a poner por delante que las inversiones sean interesantes y productivas desde el punto de vista general y no solo para determinado interés local, porque ahora estamos en elecciones autonómicas gallegas y vascas, cosa que se ha notado muchísimo en la política comunicacional sobre este tema del Gobierno, pues me parece que seguiremos un poco empantanados en los problemas de siempre y que, desde luego, no pareceremos socios fiables al capital privado que ustedes, me parece bien, quieren involucrar más en una política que sin duda lo necesita, ¿no? En fin, no me quiero extender mucho más porque, como también le han dicho, yo comparto esa idea. La verdad es que el diagnóstico general y los objetivos generales que usted plantea son tan, digamos, de sentido común, que no podemos estar en contra ni de la sostenibilidad, ni de mantener una política a medio y largo plazo con un mínimo horizonte de financiación, etcétera, etcétera, ni con la consolidación presupuestaria, ¿no? Los problemas vienen de otra parte, las incertidumbres macroeconómicas y políticas de fondo, que no son puramente ministeriales, y luego también de que hay cuestiones que en fin, que tienen que ver con la crisis política seria que estamos viviendo y que no se pueden soslayar, ¿no?, aunque tampoco se puedan resolver aquí. En fin, yo lo que le ofrezco, desde luego, es que aportaremos lo que podamos cuando conozcamos más en detalle este plan y diremos o trataremos de sugerir aquellas cosas que nos parezcan interesantes como mejoras y que, en cualquier caso, pues en fin, bienvenido sea el plan y bienvenida sea la información, aunque ya le digo, con estas carencias y lagunas que nos preocupan mucho más, aunque desde luego no son de responsabilidad estrictamente ministerial. Bueno, por lo demás, las cosas que le he dicho, tómelas como sugerencias o ideas generales, porque tampoco podemos ir más allá y creo que tampoco puedo quedarme a su segundo turno de intervención, así que ya le adelanto que gracias por su comparecencia.